Buen día. A continuación se va a mostrar el proceso y desarrollo que se tuvo en la práctica de factores que afectan el crecimiento vegetativo. En esta pequeña introducción podemos encontrar que hay muchos factores ambientales que afectan el crecimiento, como puede ser la luz, la temperatura, la humedad, factores de la intensidad lumínica y cantidades de gases en el suelo y la atmósfera, en donde las plantas tienen respuesta a estos factores y pueden ser positivos o negativos. Vamos a tener en cuenta objetivos importantes, en este caso el efecto de la intensidad de la luz, la salinidad en el crecimiento de las plantas, el estrés hídrico, y se calcularán diferentes índices de crecimiento que aparecerán en el informe escrito. Entonces, el primer experimento se trata del estrés hídrico, el segundo experimento de la salinidad en el crecimiento de las plantas y el tercer experimento de la intensidad de la luz. Entonces, doy paso a mi compañero para que empiece con el primer experimento. Mi grupo está conformado por Ricky Alexander Muñoz Realpe, Brian Alexander Muñoz, Brian Alexander Casas Rivera. Y la idea del video es para explicar el experimento 1 del laboratorio. Número 4 es que trata de factores que afectan el crecimiento vegetativo. Ya lo veníamos haciendo desde diciembre, haciéndole seguimiento durante 5 semanas a 4 plántulas de frijol en dos, como en dos, de dos diferentes formas. Las plantas testigo, que eran regarlas cada 2 días, eso, regarles agua, y las plantas con riego cada 4 días, que son las plantas hasta aplicarlas hasta que el drenaje fuera libre. La primera semana lo que tuvimos fue las plantas, todas las plantas nacieron con el mismo, salieron como la misma altura de 3 centímetros, y las plantas con riego cada 4 días, ahí al momento no se lo había regado, esto nacieron con 0.4 centímetros, y las plantas testigo 0.5 centímetros. No se lograron capturar fotos, no tomamos fotos acerca de eso. Luego seguimos con la semana número 2. Encontramos algo muy como diferente, que era a la hora de medir las plántulas con riego cada 4 días. Esto, ya una estaba de 16 centímetros, había crecido en 8 días, había crecido en una semana prácticamente, había crecido 13 centímetros, pero la otra había crecido solo 4 porque estaba de 7 centímetros. Ahí sí no, esto tal vez habría quedado la tierra muy apretada, o había quedado un poco más hundida de la tierra, entonces por eso nació enferma. Nada, entonces se quedó bastante. Y pues el grosor del tallo también era esto diferente. La planta de 16 centímetros era de 1 centímetro de grosor, y la de 7 centímetros era de 0.6, pero tenían la misma cantidad de hojas. La más grande, pues obviamente con las hojas más grandes. Las plantas testigo, esto con una altura de 12 y la otra de 3 centímetros. Ellas sí fueron casi siempre por el mismo estilo. Siempre iban por el mismo estilo. Y aquí las tenemos. La vaina era que los teníamos en el mismo tarrito, las plantas testigo, pero las plantas con riego cada 4 días nacieron en diferente envase, debido a que unas plantas no nacieron. En la semana 3 ya se encontraban más grandes. Aquí tenemos las plantas con riego cada 4 días. Como lo podemos notar, esto, una gran diferencia de tamaños. La de 3 semanas, la grande, tenía 26 centímetros y la otra solo tenía 14, una diferencia de 2 centímetros. Y el grosor de tallo también era muy, ya casi de 1 centímetro, de 0.9 centímetros, era la diferencia.
pero la cantidad de hojas seguía siendo la misma, pero pues obviamente aquí como podemos ver las hojas eran mucho más grandes estas dos, pero aquí habían otras más pequeñitas que eran 6 y las de esta eran más pequeñitas. En las plantas testigo igualmente también ya se había aventajeado una de la otra, una de 24 centímetros, la otra de 15 centímetros en una semana. Eh, y con un número de hojas también de 6 hojas, iguales de grandes, sí, por decirlo así. En la semana 4 nos encontramos con que ya una plántula del riego cada 4 días medía 30 centímetros, la otra 18, pero una no la había, el grosor del tallo no había cambiado, que era 1.9, y la otra seguía siendo 1.2. Las plantas se sigo con altura de 21 y 16 centímetros, grosor de tallo de 1.5, ya era el grosor del tallo era igual y las mismas cantidades de hojas. Ellos fueron casi siempre por el mismo estilo, muy poquita la diferencia, no fue mucha la diferencia que se llevaban una de la otra. Y a la semana 5, que fue ya un martes, se nos completó la semana 5. Aquí tenemos las plántulas de riego con riego cada 4 días. Miramos que tenía 37 centímetros más grande y 20 centímetros la pequeña. El grosor del tallo era 1.9, no había crecido desde la semana 3, no había crecido no había engrosado el tallo, era lo mismo. Y el de la otra era 1.5, con números de 9 por la planta más grande tenía ya 9, esto pues entre grandes y pequeñas, entre dos grandes y pequeñas, y la más pequeña tenía 8. Miramos que las raíces de la planta pequeña eran muy poquitas y eran corticas, y la grande también eran poquitas a comparación de las plantas con riego cada 4 días, que eran mucho más grandes las raíces y todo. Entonces aquí tenemos con la altura de cada 32 25 centímetros estas plantas, y a la hora de evaluar las raíces, las raíces, el drenaje libre de la primera planta fue 22 centímetros y la otra fue 21, y las raíces de las plantas con riego cada 2 días fue de 28 centímetros y de 30 centímetros respectivamente, pero eran más la cantidad de raíces que habían. Entonces esto fue ocasionado tal vez por el agua que se le aplicaba, por los diferentes minerales que podría tener la tierra. Tampoco no pudimos hacer esto. Aquí tenemos la metodología, el frijol Passeul vulgaris, y las conclusiones que sacamos, que no fue mucha diferencia a la hora de comparar el crecimiento de la forma del testigo y la de riego 4 días. En la raíz se encontró más grande y más poblada la de la planta cada 2 días, como lo podemos observar. La hoja de la planta de riego cada 4 días era un poco más ancha que la de cada 2 días, esa sí fue siempre un poco más ancha. Y la planta de riego cada 4 días fue la de menor tamaño a comparación de todas, ya que fue la última en nacer. Entonces, ella nació como más pequeñita, siempre iba más que la de todas. Lo demás que nos pedían no pudimos hacerlo debido a que no teníamos para cómo pesar las hojas de frijol, y tampoco teníamos el horno microondas aquí para la masa seca, para tener la masa seca. Entonces ese fue nuestro experimento número 1 de la práctica número 4. Muchas gracias. Vengo aquí a exponer un poco cómo fue la metodología del experimento 2. Primero germiné estas 4 semillas, las germiné con anterioridad, como en 2 semanas ya tenía estas estaturas cada plántula, la cual fue medida, y en las 2 primeras de aquí de esta flechita azul les estaría colocando con agua con sal para el experimento cada 2 días durante 5 semanas, y cada semana estarías haciéndole una medición con respecto para una comparación. Las del fondo ya sería el testigo, la de las flechas azules. En la primera semana tuve esta medición. eh, en la primera semana tuve esta medición. En la segunda semana, como pueden ver, las plántulas que iban con sal, agua con sal, con NaCl, tuvieron una adaptación, o se fueron marchitando con estas mediciones que pueden ver aquí.
En la tercera semana, con más claridad, se ve que las plántulas con NaCl están un poco más marchitas, por lo menos la de la izquierda, la plántula de la izquierda ya está prácticamente muerta con estas respectivas mediciones. En la cuarta semana ya vemos que eh, tienen las plántulas con NaCl, ya la de la parte de la izquierda ya está completamente muerta, la de la derecha está un poco, pues ya llegando al punto de morirse también, con las respectivas mediciones como pueden observar. Y en la quinta semana ya se puede observar que las dos plántulas con que fueron, con que se le iban echando cada 2 días con NaCl, con sal, ya están completamente muertas. Fueron las únicas plantas de los 3 experimentos que se murieron, o que tengo entendido que murieron, ya que yo hice los 2 últimos experimentos y con las respectivas mediciones, y también tuve una obtención de las mediciones de las respectivas raíces, por lo menos de las izquierdas, que eran con NaCl. Las raíces son mucho más, no tan densas, en cambio con las no tenían NaCl sal, son mucho más frondosas, mucho más largas, y entonces esa fue la parte del experimento, de la metodología como fue realizado. En el experimento 3 que se realizó de la práctica de crecimiento de factores que afectan al crecimiento y desarrollo, se pretendía averiguar qué pasaba con una planta con sombra y una planta sin sombra. Empezamos en la semana 1 con plantas de frijol, estas son plantas de frijol, y esta es la planta testigo. Empezamos con una altura de 10 centímetros y acá con esta de 6 centímetros, con un grosor de 0,3 centímetros en el tallo y un número de hojas de 2 por plántula. Esto en las que son sin sombra, que reciben luz. En las plántulas que reciben sombra, empezábamos con una altura de 6 centímetros en ambas plantas y con un grosor en el tallo de 0,3 centímetros para ambas y con un número de hojas de 2 por plántula. En la semana 2, la planta que estaba sin sombra, que recibe luz, tuvo una altura de 19 centímetros y 21 centímetros respectivamente, con un grosor de 0,4 centímetros y de 0,3 centímetros en la segunda planta. También con un número de hojas de 5 por plántula. Y en la planta de frijol que no recibe luz, que es con sombra, tuvo una altura de 25 centímetros y 24 centímetros respectivamente. Tuvo mayor altura que en la que está sin sombra. La que está sin sombra es de 19 y la que está con sombra es de 25, la sobrepasó bastante. Pero también se puede ver que el grosor del tallo es muy delgado, de 0,3 centímetros para ambas, y muy débil, como se observa en la imagen de acá. Y también tiene un número de hojas de 3 por plántula, menor a las que están sin sombra. En la semana 3, el que está sin sombra tuvo una altura de 29 centímetros a 30 centímetros y con un grosor de 0,5 centímetros y 0,4 centímetros aproximadamente. Creció 2-3 centímetros más o menos. Y en la que está con sombra, tuvo una altura de 28 centímetros y 27, manteniéndose. También mantiene su grosor de 0,3 centímetros para ambas plantas y con un número de hojas de 3 por plántula. También se sigue manteniendo en el número de hojas, en el grosor y en la altura. En la que está sin sombra en la semana 4 ya creció bastante a 37 centímetros y 36 centímetros de altura. En el grosor tuvieron una medida de 0,5 centímetros y 0,4 centímetros respectivamente y con un número de hojas de 7. Empezamos con 2 hojas
después con 3 hojas, después con 5 hojas y después con 7 hojas en la semana 4. Para la plántula que está sin sombra, sigue manteniéndose su altura con 29 centímetros y 28 centímetros respectivamente. El grosor del tallo sigue siendo el mismo, de 0,3 centímetros para ambas, y el número de hojas por planta sigue siendo 3. Sigue manteniéndose desde la semana 2. En la quinta semana y última semana, la planta que está sin sombra ya tiene una altura de 60 centímetros y 55 centímetros respectivamente para cada planta. También tiene un grosor en el tallo de 0,5 centímetros y 0,4 centímetros y un número de 8 hojas para ambas. Y en la plántula que está sin sombra sigue manteniendo su mismo desarrollo. Entonces tiene una altura de 29 centímetros y 28 centímetros respectivamente. Tiene un grosor de 0,3 centímetros para ambas y tiene un número de hojas de 3 por plántula. Respecto a la raíz, el desarrollo de la raíz con sombra no tuvo mayor crecimiento bueno, y en el desarrollo de la raíz sin sombra, que le afecta a la luz, sí tuvo mayor crecimiento, se alargó bastante y creció harto, entre una longitud de 14 centímetros y 17 centímetros. Y en la que estaba con sombra, solamente alcanzó una longitud de 9 centímetros y 2 centímetros. ¿Por qué sucedió esto en la plántula que estaba sin sombra? O sea, que sí recibía la luz. Pues hay que tener en cuenta que la luz desencadena un factor, un proceso importante en las plantas, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas se alimentan y acumulan material en la misma. Entonces, entre más rápido sea la fotosíntesis, más rápido va a ser el crecimiento de una planta. Por eso la plántula que estaba con sombra no recibía bastante luz y no podía desarrollar de manera adecuada pues su crecimiento y este proceso de la fotosíntesis. También, como estamos trabajando con una planta de frijol, el frijol pues no requiere muchos cuidados, pero sí requiere mucha luz para que pueda crecer adecuadamente. En, en este caso, pues en el tallo, en las hojas, en su altura, etc. Entonces, para la mayoría de las plantas hay que tener en cuenta que necesitan recibir luz o si no, su crecimiento va a ser muy débil y no va a poder llegar a una etapa de crecimiento favorable. También hay que decir que hay algunas plantas que sí pueden crecer sin luz, pero pues tampoco negada la luz como tal. Pero en este caso, como estábamos trabajando con frijol, entonces sí necesitaba bastante luz para poder tener un buen crecimiento vegetativo. Y mi persona es Silvia Andrea López Cruz.